Buen día, con un gusto saludarlos. Bien, estábamos planteando esta situación a propósito de algunos datos del Banco Mundial que se conocieron en los últimos días. Un país, Argentina, con la más alta presión sobre las utilidades de una empresa entre 215 naciones que se analizaron en todo el mundo, pero además hay un hoy por hoy permanente en el país a propósito de la crisis económica que ha generado la cuarentena. Sí, claro, la realidad es que la Argentina, dentro de los países con más alta presión fiscal en porcentaje de las utilidades de las empresas, está último 106% sobre las utilidades. Quiere decir que una empresa que gana 100, en el camino paga 106 de impuestos. El esquema de promedio en el mundo está alrededor del 40%, quiere decir que estamos muy arriba, muy arriba. Y eso se siente, vamos a decir, la sensación térmica del contribuyente, ¿sí? Está dado no solamente por lo que pasa del sector privado al sector público a través de estos impuestos, sino por la complejidad del sistema tributario, Cecilia, que ya lo hemos hablado en alguna oportunidad. Entre nación, provincias, municipios ya tenemos casi 170 tributos. Empezamos el año con 164 y algunos municipios han creado en la pandemia, lejos de lo que tenían que ser o a contrapelo de lo que debería ser, de generar un alivio a los contribuyentes que están padeciendo esta situación, las empresas que tienen cash flow negativo. ¿Qué se entiende por cash flow negativo? Cuando tenés egresos y no tenés ingresos. Y si no hay ingresos, ¿con qué pagamos los gastos? Y bueno, esta es la situación compleja que se vio reflejada en la recaudación de mayo, que hace pocas horas se dio a conocer. Año a año ha aumentado nada más que un 12%. Si descontamos el efecto de la inflación, la baja es cerca del 30%. ¿Y esto? Y era esperable. Justamente esa era la pregunta. ¿Era de esperar y cómo puede evolucionar en lo que resta del año, doctor Litvin? Bien, la realidad es que mes de junio, con extensión de la cuarentena básicamente en los centros productivos, yo sé que Mendoza está en una fase mucho mejor que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, pero no mueve mucho el amperímetro de la recaudación total, una sola provincia. Con lo cual junio creo que va a ser algo muy parecido, y en la medida que se levante la cuarentena y que se vuelva a darle masa muscular a la economía, ¿sí?, que es lo que va a generar más recaudación. Pero aquí quiero marcar un punto importante. Gran parte de los países del mundo afectados por la pandemia, que tiene su repercusión económica y también en la recaudación de impuestos, lo que han hecho es justamente lo contrario. Han postergado muchos pagos, y por el otro lado algunos países han bajado alícuotas de impuestos como para ayudar al contribuyente a darle un respirador. Y el respirador es aliviarle la carga de todos los tributos que tienen que pagar. Acá nos encontramos con una situación muy paradójica. El Estado necesita ingresos y los contribuyentes necesitan no hacer los pagos de impuestos en esta circunstancia imprevista, inédita, que estamos aprendiendo todos los días. Claro. Litvin, ¿cómo le va? Buen día, Hernán Vitar lo saluda. Un gusto, Hernán. Le consulto por situaciones puntuales. Por ejemplo, provincia de La Pampa, provincia de Buenos Aires, están analizando subir ingresos brutos, por ejemplo. Además, se habla de una suba en las retenciones para el sector agroexportador, que se podría anunciar tal vez en las próximas semanas. Más allá de esto, digo, ¿no se piensa del otro lado de, bueno, si tenemos la carga impositiva más alta o una de las más altas del mundo, ¿por qué no bajar el gasto? Porque a la larga podemos seguir inventando, cambiando alícuotas, pero si seguimos gastando de más, no va a alcanzar nunca el dinero. En realidad, Hernán, la fórmula de seguir aumentando impuestos y sacarle el esfuerzo al sector privado sin hacer ninguna reducción de gasto es la fórmula que ha fracasado y viene fracasando, y podemos vaticinar que va a seguir fracasando, porque llega un límite de tolerancia donde los contribuyentes no están dispuestos a seguir sacrificándose si la política no hace ese sacrificio.
Otros países han bajado las remuneraciones de los políticos, y la Argentina en ese aspecto todavía no ha entrado en razón. Si bien me estoy yendo de lo técnico, pero tiene mucho que ver, porque la ecuación es gasto e ingresos. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al Estado que financie? ¿Qué estamos dispuestos a que el Estado siga gastando? ¿Y qué sacrificio hacen los contribuyentes para sostener ese gasto del Estado, ¿no? Entonces yo creo que el contribuyente tiene que ser mucho más exigente respecto del destino de los fondos públicos. Los países que han bajado los impuestos en los últimos 10 años, que son 20 países, todos han tenido correlativamente una baja de impuestos y una baja del gasto. Y de alguna manera han podido sortear la crisis, porque hoy en el mundo, antes de la pandemia, y se va a profundizar después de la pandemia, va a haber una competencia entre los distintos países a ver quién atrae inversiones, porque hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, las inversiones es la única manera de crear empleo, y la creación de empleo va a evitar que siga subiendo la pobreza. La creación de empleo trae consumo, el consumo trae más inversiones y genera todo un círculo virtuoso que permite que las inversiones sean la gran vedette. Entonces los inversores van a tratar de ver a qué país van. Sí. Y creo que la única posibilidad de que haya en la Argentina movilidad social, o sea que la pobreza baje y suba socialmente el que no tiene todas las posibilidades, es con empleo, y el empleo lo traen las inversiones, no lo trae solo el consumo, y el empleo que da el sector público en algún punto es un empleo improductivo. Claro. Y pensando en los impuestos puntualmente que hoy existen, digo, ¿cuál es el que estaría en condiciones el gobierno de bajar de manera más rápida y tal vez oxigenar a la mayor cantidad de sectores? Se habla mucho de ganancias, por ejemplo, para las empresas, después el tema del IVA, quizás reformar la alícuota que se está pagando hoy. Hernán, acá hay un podio de impuestos distorsivos, y que al ser distorsivo afectan a la economía. El que está en el podio es ingresos brutos. Veo que algunas provincias quieren seguir aumentando el peor impuesto medieval que existe en el sistema tributario. El aumento de ingreso bruto repercute en el consumidor. Es un impuesto trasladable 100%. Lo único que tiene como virtud, entre comillas, que es invisible a los ojos. La gente no se da cuenta cuánto está pagando en el precio de ingresos brutos, pero tiene una incidencia importante porque se repotencia en cada etapa que se traslada. Yo creo que ingresos brutos es uno de los impuestos que tiene que estar en la mira para ir reduciendo hasta la eliminación. Por eso reivindico el pacto fiscal, que fue suspendido lamentablemente a fin del año pasado. El segundo impuesto, que es bueno técnicamente, se usa en el mundo, pero en la Argentina tiene una alícuota muy alta, es el IVA. El IVA es un impuesto al consumo, y al ser un impuesto al consumo, tiene una incidencia en el sacrificio de quien consume muy diferente entre el rico y el pobre. Hacen el mismo sacrificio, o en realidad pagan el mismo impuesto con distintos sacrificios. Entonces, me parece que deberíamos volver a un IVA como existía en el 95, que era el 18%, 3 puntos menos, que rigió durante muchos años, y que cuando se lo subió del 18 al 21 eran por 6 meses y nunca bajó. En el año 95 estoy hablando, 25 años atrás. Y el IVA, para que la audiencia entienda, nació en el año 75 con el 13% del IVA. Hoy estamos en el 21%. O sea que gradualmente se fue dando cada vez una mayor presión fiscal, y la presión fiscal significa, como dije, el traspaso de riqueza del sector privado al sector productivo. Entonces, IVA e ingresos brutos son los dos impuestos que habría que ir reduciendo, porque afecta directamente en el usuario, en el consumidor.
Bien, clarísimo, sí, bueno, es el reclamo permanente. Y en las últimas semanas se está hablando de la posibilidad de otro impuesto, que se conoce como el impuesto a la riqueza. Algo se ha dicho a propósito del trabajo que se está haciendo en el Congreso, pero al menos dijeron lo han postergado hasta que haya sesiones presenciales. ¿Cómo podría impactar un impuesto de estas características? En forma negativa sobre las inversiones. Si bien afectará a pocos contribuyentes, pero son los contribuyentes que hoy mueven la economía. Uh-huh. Entonces, que se le duplique el impuesto, porque recordemos, Cecilia, que a fin del año pasado la ley de solidaridad incrementó en forma exponencial, en forma, yo diría demencial, el impuesto sobre los bienes personales, que es un impuesto patrimonial que casi no existe en el mundo, y que es un impuesto que de tener una alícuota vigente para el 2018 del 0,25%, que es una alícuota razonable, subió en su máxima expresión al 2,25%. Tengamos en cuenta que el 2,25 ya genera dudas acerca de la confiscatoriedad o no de este impuesto. Si lo duplicamos, porque el impuesto a las grandes fortunas que se está proyectando y que ha circulado algún proyecto, grava exactamente lo mismo que bienes personales. Uh-huh. Si sumamos la alícuota de los dos impuestos, porque gravan la misma base imponible, estaríamos en el 5,75%. Es una barbaridad, es un absurdo que un impuesto patrimonial se lleve por año el 5,75%. Yo creo que no pasa el test de constitucionalidad. Y es posible que muchos digan, bueno, sí, pero las grandes fortunas son los que tienen que hacer el sacrificio en estos momentos. Pero una cosa es hacer el sacrificio y otra cosa es que el impuesto quede confiscando o tenga un efecto de confiscatoriedad. ¿Qué significa confiscatoriedad? No me alcanza la renta para pagar el impuesto, pero además me muerde gran parte del capital para pagar el impuesto todos estos años. Entonces yo creo que es cuestionable desde el punto de vista de que quienes son los que tienen posibilidades de invertir en la Argentina, de darle actividad económica, de potenciar esta actividad económica que viene muy debilitada y va a quedar muy debilitada después de la cuarentena. Yo creo que lo que hay que hacer es alentar las inversiones. Como dije, las inversiones es la clave para poder crear empleo. Doctor Litvin, muchísimas gracias por la nota.